nos vamos a meter en un tema muy interesante que es vivir con TOC. Exactamente. ¿Cómo es vivir con TOC? Como siempre tenemos nuestra columna, nuestro programa dedicado a la salud mental. Como siempre también va a estar Silvia Ventolila, que es nuestra psiquiatra de cabecera y que va a estar como una de nuestras expertas, por supuesto, para tratar este tema particularmente, que es el TOC. El TOC severo, ¿no? Básicamente. ¿Cómo es vivir con un TOC? ¿Cómo es convivir con un TOC? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué es? Y como siempre lo que hacemos es conocer historias en primera persona. ¿Para qué? Para convivir entre todos mucho mejor. Porque cuando tenés información y entendés, nos tratamos mejor entre todos y hacemos una mejor sociedad. Y en este sentido, hay muchos artistas que se han expresado, Juani, sobre este tema. Y tenemos un informe disparado. A ver. Hay un cuadro torcido, aunque no sea mi ambiente ni mi casa, yo voy y lo enderezo sin que nadie se dé cuenta. O si hay un cajón abierto, lo cierro. O si hay algo que está torcido, un mantel, una lámpara, como ese mantel, voy y lo enderezo. Y a ojo lo pongo lo más equilibrado posible. Tengo como muchos tics. Por ejemplo, no sé, hay veces que voy caminando, voy contando los pasos. Por ejemplo, no sé, cuando voy en el auto y pongo la luz de giro tiene que... Parece que estoy loco, pero tiene que terminar en un número par. Por ejemplo, si doblé y sonó 4 veces, está bien. Si sonó 5, la mantengo para que suene 6 y después nada, confesiones. Estaba en un lugar muy difícil con mi salud mental antes de la pandemia. Tenía mucha ansiedad, la estaba pasando súper difícil, así que creo que me aislé mucho de mis amigos, de otras personas. Ahora, en este punto de mi vida, pongo mucha importancia en mis amistades y en mi comunidad, y no solo en mi familia de sangre, pero la familia que escogemos en la vida, que para mí son las amistades. Tengo uno que sí, puede ser que sea un TOC. Cada vez que salgo de la ducha, como que sí o sí, no importa qué, me hago como todo lo que me hago en el pelo, qué sé yo, y recién ahí después me lavo como las manos porque me queda producto de lo que me puse en el pelo después de haber salido de bañar, y me pongo la crema corporal. En ningún momento dado puedo hacer las cosas al revés. Me pone muy mal, o sea, no lo puedo hacer, es como, creo que... ¿Y eso es un TOC o eso es una manía? El TOC es una manía. Bueno, ya estamos confundidos con el TOC o con una manía. Puede que sea una manía, la verdad. Bueno, decíamos, Cata lo adelantaba, que íbamos a, como siempre, cuando tratamos estos temas de salud mental, hacerlo con historias en primera persona. Y hoy vamos a presentar a Romina, que en el 2009 ganó el premio a Mejor Álbum de Nuevo Artista Pop. Ella estaba llevando adelante su vida como cantante, hasta que le diagnosticaron TOC severo, dejó su carrera como cantante por un tiempo, hizo una pausa y después empezó a estudiar psicología para ayudar a todas aquellas personas que padecían de lo mismo que ella. Hice brevemente el resumen de su vida y vamos a charlar y profundizar. Le damos un fuerte aplauso a Romina, que nos acompaña en el día de hoy. Romina. Muchas gracias por el aplauso, gracias por invitarme y gracias por abrir espacio para hablar de TOC. Gracias, gracias. Ya nos metemos ahí. Claro que sí. Y adelantábamos que estaba con nosotros, como siempre, Silvia Ventolila. Le damos La gran Silvia Ventolila. Te extrañábamos, Silvia, que hace rato que no te veíamos. Y nos gusta decir que Silvia Ventolila, siempre que es nuestra columnista especializada en temas de salud mental, en ese marco se dan siempre estas conversaciones. Ella es psiquiatra sanitarista. Bueno, todo eso no es TOC, decía Romina cuando veía el informe, ¿no? O sea, todo esto que compartían los artistas no son TOCs. ¿Qué es un TOC? No, primero es importante esto, que está bueno que esté este informe, porque hay como un gran malentendido respecto a qué es el TOC. Y el problema de ese malentendido es que aleja a las personas que realmente vivimos con TOC de nuestro acceso a diagnóstico y tratamiento. Esa gracia, ¿no? De, ay, yo tengo un TOC porque me gusta, no sé, ordenar la ropa de color separada de la blanca. O, ay, yo que tengo TOC porque me encanta tener la casa ordenada. Cámbiale bueno, el eso no par, es, claro. La tele. Eso no es TOC. Si nos podemos reír de eso y si es una conversación de café, no es TOC. Okay. Una pregunta. Por ejemplo, en la película Mejor Imposible, sí. ¿eso es un TOC? Sí, él tiene TOC. Está retratada con un poco quizás de exceso de humor en algunas situaciones y de exceso también de asociarlo a un estilo de personalidad específico, que no siempre, porque el TOC no es un trastorno de personalidad, o sea que no es que va a encuadrar siempre con un tipo de personalidad.
quizás se estereotipó un poquitito el personaje, pero sí hay síntomas de TOC, claramente. ¿Qué es el TOC? Claro, ¿qué es? El TOC es un trastorno muy heterogéneo que está caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes, impulsos, urgencias que se perciben como no deseadas, como intrusivas, que generan muchísima ansiedad y malestar. Y las compulsiones son acciones, conductas que pueden ser manifiestas o mentales que hace la persona para intentar neutralizar el malestar que le provoca esto. En tu caso particular tenés TOC de contaminación. Yo tengo muchos, en general no viene con un solo subtipo. Ok. Tengo TOC de contaminación, TOC de pensamiento mágico supersticioso, tengo TOC de escrupulosidad. Ponenos ejemplo para entender. Por ejemplo, cuando a mí me diagnostican casi de un día para el otro, en una semana, yo empecé a tenerle miedo a todo lo que me rodeaba. ¿Qué edad tenías? Fue hace más o menos unos 12 años. No preguntes la edad. Está bien, está bien. ¿Qué edad tenías? No, está bien, lo que quiero decir, no eras una niña y no era una niña, no te era una diagnosticaron de niña, ¿no? No, pero después en general... Te enteraste más de grande. Cuando nos enteramos, que en general nos enteramos de grande, porque justamente por esto del estigma que te contaba antes, ¿no? Del mal uso del término, llegamos re tarde a diagnóstico. Entonces por ahí nos fumamos estar un montón de años con síntomas. Y cuando llegamos a diagnóstico empezamos a entender, lo que yo hacía a los 4 o 5 años, que eran síntomas más moderados, ya era TOC. Con TOC se nace, es una condición neurobiológica. ¿Nacés con eso? Sí, el tema es que se va, digamos, puede haber como disparadores externos o no, que de alguna manera fomenten la aparición más virulenta de los síntomas. ¿Y qué te pasó? Romy, perdón, Fanny, pero vos decías hasta que tuve un diagnóstico que lo tuve tarde, bueno, por un montón de problemas probablemente sociales, por lo que decís, de asociar el TOC a algo que no lo es. Son. Vos decís, me tuve que fumar cosas que no sabía que eran TOC y sufrirlas mucho más, porque al no tener diagnóstico, obviamente. ¿Cuánto sufriste, digamos? ¿Qué viviste? A ver, la parte sintomática del TOC, porque el TOC no es solamente síntomas. El TOC es una neurodivergencia o está empezando a ubicarse dentro de la neurodivergencia, igual que, por ejemplo, el autismo o TDAH y eso. Esto que digo es polémico, va a haber gente que todavía no esté de acuerdo, pero las investigaciones están empezando a ir en esa línea. Silvia lo puede decir, ¿no? Sí, pero para que responda. Más allá de esto, que digamos que hay líneas que lo piensan en esos términos y líneas que lo piensan solo como un trastorno, la parte más fea del TOC es los síntomas obsesivo-compulsivos cuando no hay psicoeducación y cuando no hay tratamiento específico. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me diagnostican, yo, como les contaba, medio que en una semana termino sentada en el borde de la bañera, era el único lugar de la casa en el que podía sentarme porque todo lo que estaba alrededor mío me parecía contaminado o malvado. O sea, el vaso me parecía sospechoso porque tenía miedo de que estuviera contaminado, no sabía bien con qué, pero... No lo podías tocar. No lo podía tocar, no podía tomar agua, no podía comer, no podía salir a la calle porque... No podías tomar agua porque pensabas que estaba contaminada el agua. El agua, los vasos, el piso... Todo lo que estaba alrededor tuyo. No es en la línea del delirio, no es que hay no pasa por ahí. Sino que estaba contaminado, simplemente te ibas a contaminar. Es como una sensación, ¿sí? O una idea que aparece como intrusiva, como les contaba hace un rato, como una idea intrusa, se llaman pensamientos intrusos, de hecho intrusivos, que valorada por ciertos sesgos cognitivos que tienen las personas con TOC, es decir, pensada como muy catastrófica, pensada como muy peligrosa, empieza a generar alarmas. Hay como una especie de desajuste en las alarmas del miedo. A ver, hagamos un punto acá porque claramente es como muy fuerte, me imagino todo lo que te habrá quemado la cabeza hasta llegar a un diagnóstico y ahora quiero ir ahí, pero... Silvia, a ver si vos también nos puedes ayudar un poco a entender, porque me imagino que no debe ser una sola forma de atravesar los TOC, los que está compartiendo y además ella. hay grados, y es muy importante lo que está diciendo porque justamente cuanto antes se detecta la situación, antes se comienza el tratamiento. Y la psicoeducación de la que hablaba es clave. Pero primero contanos un poco quizás, porque del otro lado por ahí hay muchas personas y hay confusión, es cierto, nosotros también la tenemos, porque quizás falta información pública sobre cuáles son los síntomas, qué es un TOC. Ella dijo algo re importante, vos dijiste algo muy importante, el tema es la severidad, porque los síntomas es, tengo miedo de algo, el miedo es irracional, evito contactar con eso o hago algún ritual o compulsión para mitigar el malestar que me provoca. Puede ser miedos de contaminación, miedos supersticiosos. Entonces, si aparece un pensamiento de que si no camino 3 veces para atrás, 2 para adelante, le va a pasar algo a mi mamá, lo voy a hacer sin parar, hasta agotarme, porque nunca es suficiente, alterando cada vez más áreas de mi vida. Ella dijo algo muy importante que es el tema de los grados y la severidad. La severidad en TOC se mide por cuánto tiempo en el día
mi cabeza está ocupando espacio en esos pensamientos y en esas compulsiones. Si fuiste y revisaste la llave una sola vez, para que estaba ¿Cuánto cerrado, te condiciona la vida? Silvia, hay una consulta, porque viéndolo desde el lado de la profesional, ¿qué tanto se te enseña en la universidad sobre el TOC? Muy poco. Nada. ¿Y cómo se aprende a poder ayudar a tus pacientes, a poder hacer que tengan una buena vida? Hay cursos y talleres para eso. Claro. Entonces, habría que modificar el plan de estudio de las universidades. De eso no te quepa duda. Sí. Porque la formación global en salud mental en la carrera de grado en medicina es elemental, básica, y prácticamente no se ven este tipo de problemas. Totalmente. O sea, se mira desde otro lugar y las materias duran poquitísimo, con lo cual aprendés poco y nada. Y en psicología también, ¿eh? En psicología no, yo, digamos, en toda la carrera debo haber escuchado nombrar el TOC 3 veces, y eso que estudié en una universidad española. En la Argentina, que es 100% psicoanalítica y no piensan en otras cosas que no sean 3 estructuras, ni lo nombran. ¿Y por qué Romy, piensan que es perdón, esto? porque quiero que la gente del otro lado conozca tu caso, Romy, para tratar de entender qué es lo que te pasaba. Porque dijiste, no solamente era contaminación, sino que te pasaban otras cosas. Totalmente. Y ahora abrir todas las preguntas a todos los chicos, están todos con las manos levantadas en el Zoom. A los síntomas, querés decir, ¿cómo era? A todo, exacto. Claro, ¿qué sentías? Por un lado decías que sentías que todo estaba contaminado. Es como que quizás que te querías agarrar el vaso de agua que estaba ahí, no podías porque... ¿Qué pensás que te iba a pasar? Que me iba a contaminar y me iba a morir. Así. Que iba a contaminarme y yo iba a contaminar a otras personas. De distintas cosas, bacterias, gérmenes, virus, HIV, HPV, lo que se les ocurra. Todo tipo de enfermedades. O sea, perdón, Romy, pero el miedo entonces, el fin es el miedo a morir. No, ese es uno de los miedos nucleares, pero no el único. En el TOC, el mayor miedo, aunque no lo puedas creer, es que uno siente que es intolerable la sensación de ansiedad y malestar subjetivo que sentís. Eso también. No queremos ir ahí. No es solo ansiedad, es un trastorno que antes se consideraba un trastorno de ansiedad, después se cambió en el DSM-5, ahora ya no es un trastorno de ansiedad, es un trastorno aparte, justamente porque cursa con ansiedad, pero no es lo único que pasa. Hay asco, angustia, ansiedad, miedo, incomodidad. Hay un tipo de TOC que se llama Not Just Right, que es de incompletitud. Yo tengo pacientes que les pasa eso. No saben, no hay pensamiento ni de miedo, ni de muerte, ni de daño, ni de nada. Solo se sienten que algo está incompleto, que algo no está bien y no pueden parar de compulsionar. ¿Todo el tiempo o tenés momentos en los que estás? Depende de la severidad, lo que decía Silvia, o sea, depende de la severidad. Pero ¿Estás muy severo? 24/7. ¿Cómo se diferencia una manía de un TOC? Porque recién lo estaba escuchando y pienso, yo para salir de mi casa, antes de cerrar la puerta aprendí que tengo que decir en voz alta, estoy cerrando la puerta. Si no lo hago, es 99,99% de probabilidades de que vuelva a mi casa a chequear si la puerta está buena pregunta. Pellizcarse también. Bueno, antes así. ¿Sentís el dolor después? Me cambiaba los anillos de lugar. Claro, para asegurarte. Es muy buena tu pregunta, porque a ver, las intrusiones son un fenómeno universal. Todas las personas tienen intrusiones, no solamente las personas con TOC. Pensamientos intrusivos tenemos todos. Y algunas actitudes ritualísticas o compulsivas, y por ejemplo las chequeadoras son muy clásicas, las tenemos también todas las personas. Como decíamos recién, tiene que haber un mínimo de 1 hora, 1 hora y media de compulsiones diarias. Tiene que haber interferencia clara con las actividades cotidianas importantes de tu vida y malestar subjetivo importante. Vos tenés que estar pasándola mal. ¿Y cuáles eran esos síntomas que vos decías que también identificabas de chica? Porque a veces uno se pone a pensar y quizás se pareció mejor el resultado del tratamiento si te enterabas de antes. Totalmente. Yo tenía mucho TOC de superstición cuando era chica. Por ejemplo, hacía una cosa que era sacar lo malo afuera y dejar lo bueno adentro. Entonces vos me veías de chiquitita, o sea, 4 o 5 años, en el jardín haciendo todo el día esto. Tirabas afuera malas vibras. Pero mucho tiempo, no era una cosita como... Claro, el TOC se mide también por el tiempo. Yo también he tenido supersticiones de que tenía que decir kiwi, 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 literal. La cantidad, la repetición. Exacto. Vos pensá el tiempo que ocupan las compulsiones, que son estas acciones, o las obsesiones en tu día, ¿no? Entonces, si es más o menos, se calcula... Hay autores que van cambiando un poco, si es 1 hora y media, 2 horas, no importa. Pero por lo menos tiene que haber consenso, 1 hora, 1 hora y media diaria de estar compulsionando o con irrupción de pensamientos intrusivos. Romy y Silvia, esperen todos un poquito. Hay muchas preguntas en el Zoom, les vamos a dar lugar a ellos que todavía no preguntaron. Está Leila en Corrientes, Luz en Tierra del Fuego, Anto en Neuquén, Nieves en La Pampa. Leila, vamos con vos. Gracias, Cata. Mi pregunta es para Romy en este caso y quería preguntarte, Romy, ¿cómo
¿cómo es con la familia tener estos TOCs y cómo es estar con tu familia? ¿Necesitas que ellos estén informados? ¿Cómo es convivir con eso? ¿Ellos te acompañan? ¿Qué tan importante es la familia también en este caso? Contar, Romy, si podés, cómo fue al principio, que tengo entendido que fue muy fuerte, que no querías dejar entrar a tus viejos, ni siquiera a tu cuarto. ¿Y cómo es ahora? Me parece una pregunta, o sea, es excelente porque es súper importante en el tratamiento involucrar a los entornos y a las familias. Al principio, como hay tan poca psicoeducación general en relación a TOC, al principio mi propia madre, que es psicóloga, me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Nadie entendía. Tu vieja es psicóloga, mi vieja es psicóloga, o sea, y no pudo ella... No porque sea una mala terapeuta, sino por la poca información que hay, como decíamos, hasta en las currículas de la carrera de grado, no pudo darse cuenta de que ahí había un trastorno grave, no sabía qué me pasaba. Entonces, en los entornos incurren en dos errores involuntarios. Uno se llama acomodación familiar, que es colaborar con las compulsiones. Típico. Quiero alcohol en gel, dame alcohol en gel porque necesito, porque no puedo salir, necesito alcohol, 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 alcohol. Claro, ¿qué hace una madre, un padre, un novio, una novia? Sale corriendo con tal de no verlo sufrir. Entonces te trae el alcohol en gel abonando al ciclo obsesivo compulsivo, que es contrario a lo que propone la terapia específica, que después hablamos. Y la otra cosa es la emoción expresada, que es, dale, déjate de joder, no sé cuánto, si vos te lo podés resolver solo, cómo puede ser, invalidando la experiencia emocional del paciente. Es re importante que el entorno se psicoeduque. Hay grupos para esto, de hecho yo coordino uno de ellos. Al principio con vos era así. familia, digamos, ¿cómo pudiste hacer, digamos? 10 años me llevó. De Leila, pero lo pudieron dialogar después. Mucho ¿Cómo después. lo fueron atravesando? Mucho después. Yo les llevaba cosas para leer. Me recontra costó que ellos entendieran. Me recontra costó sentirme apoyada. Me frustraba. ¿Pero qué le llevas cosas para leer de qué? ¿De TOC? De TOC, ¿de qué es el TOC? Yo ya sabía que tenía TOC, yo ya tenía un diagnóstico. Ella, digamos, mi familia estaba enterada de esto, pero aún así era muy difícil desarmar esas maneras de vincularse. Entender qué es lo que te pasaba realmente. Exacto, porque es difícil estar con alguien con TOC, ¿Qué fue el punto más alto, más grosso que mil cosas, mil cosas. Hay dos escenas que siempre cuento en relación a mi familia. Una, en una época no podía tocar a mi mamá ni a nadie, entonces... no dejaba entrar a nadie, horas mi mamá tocándome la puerta llorando, por favor déjame entrar. Que me iban a contaminar, que yo iba a contaminar, que... en ese caso era de contaminación. Yo vivía sola ya. Y lo que era mi casa era una cosa imposible, porque obviamente las personas con TOC de contaminación no somos limpias. Las personas con TOC de contaminación tenemos un campo minado de papeles que no podemos tocar y de cosas que no podemos acceder. Al contrario, yo pensé que... Ese es otro mito. Otro mito, las personas con contaminación, se me cae algo, se contaminó, no lo puedo volver a agarrar. Entonces por ahí era la habitación, el inodoro sucio, todo un quilombo, todo mal, lo cual empeoraba incluso mi percepción. Claro, te sentías peor. Peor. Y Romy, ¿cómo hiciste para vivir tu escolaridad? Digo, ¿no? Porque teniendo todos estos conflictos, ¿no? ¿Tus profesores te decían algo? ¿En algún momento notaron esto o pasó desapercibido? No, después me empecé a dar cuenta que sí. O sea, estas cuestiones que yo hacía con las manos o cierta rigidez física, el TOC muchas veces genera, yo siempre digo que es como si fuera el cuerpo encerrado en la mente, ¿no? Es como que hay que circular de una manera muy tensa por los lugares para que no te toquen, para que no pase nada. Hay que hacer rituales de agarrar, sacar, poner, prender, apagar. Entonces va generando una corporalidad, una gestualidad muy tensa. Y eso me hacía diferente al resto de los compañeros y las compañeras. Entonces, obviamente, generaba como algunas dificultades en lo social y en el colegio. A ver, hay más preguntas. Nos vamos Anto en Neuquén, que está con la mano levantada. Buenas. Bueno, mi pregunta es para Silvia. Bueno, vos sos psiquiatra. A mí me gustaría saber, porque algunas de estas cosas que están contando a mí me pasan, tiene que ver también un poco con lo que sería como sucio. A mí lo que me pasa es, tengo la necesidad de todo el tiempo lavarme la cara. Bien. A veces me lo tomo con humor. Es como que, che, bueno, lo tiro como chiste porque si no me genera como vergüenza. Pero digo, ¿cuándo es necesario hacer la consulta? ¿Hay algún momento? Ya o mismo. si uno puede convivir con eso. Ya mismo. A ver, vos estás diciendo que hay algo que se te impone como necesidad, ¿sí? Y que registrás que es excesivo, digamos. No es que te lavas la cara 2 veces por día, 3 veces. Se te impone, bueno, ya mismo hacer la consulta. Cuando aparecen
situaciones que empiezan a condicionarnos la vida, ese es el momento de el primer alerta, está ahí. Claro, el red flag. O sea, porque si no, parece que hay que esperar que el síntoma o los síntomas hagan que terminemos encerrados, ¿sí? Y ahí empieza a haber señales. Y justamente esto de la psicoeducación, ¿por qué a mí me gusta venir acá? Porque somos buenos. Además de que son buenos, buenas y los quiero. Además de eso, porque es importante que podamos abordar estos tipos de problemas desmistificando. La vemos a Romy, que vamos a imaginarla a Romy con todos estos condiciones. Claro, porque hay mucha construcción de estereotipos y encima no ayudan ni siquiera las películas, las series, los chistes que uno hace. Y entonces, hay falta de información. Es fundamental que entendamos para el TOC o para cualquier tipo de problema que tengamos en la salud mental, que cuando algo empieza a obstaculizarnos la vida cotidiana, esa es una señal de alarma. Silvia, ¿y esto? Perdón. ¿Qué trata? Porque me parece que ya llegamos a un punto que hablamos tanto que está bueno como decir del otro lado que cuando uno pide ayuda, probablemente esa forma de sentirte mal mejore, se alivie en algo. ¿Qué herramientas existen? No, pero ya solamente el consultar a un profesional que te va a dar, si llegado el caso, una medicación o un abordaje psicoterapéutico, además te va a dar herramientas para que vos gestiones. O sea, existe el alivio. ¿Puedo decir algo? Está la terapia gold standard, o sea, el TOC se trata con terapia cognitivo-conductual enfocada en exposición con prevención de la respuesta. No entendí nada, pero es importante esto, chicos. Sí, ya yo te lo traduzco en fácil. Claro, bajémoslo. Yo lo traduzco en fácil, porque yo me la paso haciendo traducciones fáciles para... Claro. A ver, hay terapias específicas de probada eficacia respecto a otras. Exacto. Por eso Romy dice gold standard. O sea, no nos pongamos a dar vueltas buscando distintas cosas cuando lo que funciona para TOC de un 60 a un 80% de los casos, o sea, la única terapia que probó eficacia realmente con validación científica es la EPR. Lo digo con esos nombres porque por ahí hay gente en su casa que tiene síntomas y que puede ahora googlear EPR y aparecen los especialistas que son, digamos, que gente que trabaja con esto, que trabaja con TOC y es la manera más fácil de llegar. ¿Cómo no? Claro, yo estoy acá sentada gracias a la EPR y a, en su momento, un esquema de psicofarmacología específica para medicación. De medicación, o sea, si no, no estaría acá sentada, ¿eh? O sea, yo hasta hace 1 año y medio no podía salir a la calle. ¿Y la medicación es de por vida una vez que No necesariamente. ¿Cuánto tiempo estuviste sin poder salir a la calle, Romy? Tuve etapas, porque el TOC es crónico, entonces tiene recaídas. Tuve una primera etapa, qué sé yo, no me acuerdo cuánto, meses. En la post-pandemia estuve como 1 año más encerrada después de la pandemia. Comía muy poco, tuve diagnóstico de desnutrición en un momento porque la comida era malvada o estaba contaminada. Claro. ¿Y esto es algo que se cura o es algo con lo que vos tenés que aprender a convivir? Yo no creo que haya que curarlo, aunque se pudiera. Me parece que el TOC es una neurodivergencia. Yo nací con el TOC, no me lo tengo que extirpar. Ahora, lo cierto es que sí, la reducción sintomática es algo deseable, a full, y se puede recuperar la calidad de vida a pleno, con la terapia específica. Hay algo importante en eso que dijiste, ¿no? Porque la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial no se curan. Y no pretendemos que se curen. Exacto. ¿Sí? En salud mental hay muchos problemas que no necesariamente se curan, porque si no parecería que todo se tiene que curar. No, lo importante es que si vos tenés un problema, ¿sí? Un problema, una patología, digamos, un trastorno, eso no te impida tener una vida plena. Porque de lo que se... Y esto que dijo Romy es fundamental, ¿sí? Porque todos pensamos que, bueno, nos empezamos a sentir bien y ya está. No, poder saber que haya altibajos no significa, uy, o nunca más, no, claro. Es parte del proceso y esto aplica para el TOC, para la ansiedad, para la depre. Es importante que nos psicoeduquemos tomando el TOC, pero en todos los problemas de salud mental pasa lo mismo, ¿sí? No pensemos en la cura, porque de pronto
si no le pedimos al diabetólogo que nos cure la diabetes? Y además es parte de nuestra experiencia vital, ¿no es cierto? O sea, es como decir, se cura el autismo. No se tiene que curar el autismo. Hay una parte sintomática que se puede reducir y una parte que al contrario, que uno abraza la experiencia resiliente y linda de haber nacido distinto. Romina, ¿y cómo es un poco...? Vamos al Zoom y después volvemos a la tribuna. Luz, en Tierra del Fuego. Gracias, Juani. Mi pregunta también es para Silvia, porque me llamó muchísimo la atención esto que te preguntaba, Julia, en un principio. ¿Pudiste estudiar y no estaban abocados o quizás no había nada relacionado con esta patología, ¿no? ¿Puede decirse que es una problemática más bien actual, que antes no estaba y ahora aparece, no sé, por diversas circunstancias, por la realidad que tenemos, por vivir con ciertas presiones, por cómo se vive el día a día, o siempre estuvo y simplemente se tapaba? No, a ver, el TOC es tan antiguo como la humanidad, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que ahora se están pudiendo hablar y poner sobre la mesa. Y diagnosticar. Y claro, pero no. Y ahora lo que sí tenemos son mejores tratamientos, porque esto que decía Romy, digamos, de que haya un tratamiento específico y la persona no termine encerrada en la casa, y que quienes nos están escuchando sepan esto, digamos, que hay tratamientos específicos, es clave. Chicas, me interesa saber mucho el tema de las recaídas que recién nombrabas vos, porque, por ejemplo, lo primero que se me vino a la cabeza es el COVID. ¿Cómo es el tema pandemia cuando por ahí realmente está contaminado lo que vas a tocar o lo que vas a comer? Ese fue un caso muy particular. Ese fue un caso muy particular que me hacían muchas notas en esa época, desde mi casa, obvio, porque ni me movía, que tenía que ver con... Es loco porque el planeta estuvo haciendo como de cuenta que tenía TOC de contaminación severo. Entonces todo lo que habíamos aprendido en la terapia, que es tus pensamientos son irracionales, no pasa nada, era como ahora sí está pasando todo lo que yo tenía que trabajar en entender que no era cierto. No te ayudó. Hubo a nadie y a las personas con TOC de contaminación nos arruinó, pero también fue muy interesante aprender justamente ahí a diferenciar entre el sentido común y aquello que estaba siendo exacerbado por mis propios síntomas. Entonces sí, hubo una recaída muy grande, yo tuve que retomar mi tratamiento, ahí fue cuando empecé a mostrar mi proceso en TikTok. Yo tuve una recaída feroz en la pandemia por COVID, o sea, por el miedo al COVID, claro, por el confinamiento. Al estar en mi casa ritualizaba todo el tiempo, compulsionaba todo el tiempo de distintas cosas. Y en ese proceso de ir contando mi historia en redes y mi recuperación con el tratamiento específico de terapia cognitiva conductual más la medicación, se armó lo que yo llamo hoy la trama, que es que un montón de personas que estaban pasando por situaciones similares, no solo TOC, aunque también TOC, que es un trastorno que tiene casi el 3% de prevalencia, o sea, mucha gente tiene TOC, pero de otras cosas, nos empezamos a juntar para acompañarnos en esto, en entender, como decía Silvia, neurotípico son dos. O sea, el caminito de la salud mental perfecta, creo que cabe media persona ahí adentro. Ninguno. No. Entonces, de repente hay un montón de gente que se siente poco comprendida, atravesada por el estigma, juzgada. Claro. Y de repente tener un espacio para decir, loco, a esta piba le está pasando esto, a mí me está pasando otra cosa. Lo podemos contar, nos podemos acompañar. No es grave, tener recaídas, no hay nada que curar. Simplemente tratar de pasarlo lo mejor posible con nuestras particularidades, ¿no? Bueno, te re agradecemos, Romy, que hayas venido a compartir tu historia. Siempre decimos que escuchando aprendemos entre todos y eso hace que nos tratemos mejor, porque la verdad es que lamentablemente hay mucho bullying, mucho odio, mucho miedo a lo diferente, a poder convivir con lo diferente, y somos todos diferentes. Entonces, escuchando historias como la de Romy, que acá lo hacemos en esta sección con Silvia y de distintas maneras en Altavoz, es una manera de tratarnos amorosamente y entendernos, porque todos somos distintos. Así que gracias. Y acompañarnos. Y quiero decir una cosa re importante. Siempre que me entrevistan con profesionales, digamos, pues yo vengo siempre más en rol de persona que vive con TOC, es como tú, siempre hay como una cosa de que a ver quién informa, y quiero decirte que fuiste un amor que le diste espacio a la posibilidad de que yo cuente mi historia, y todo lo que dijiste estaba perfecto, así que gracias. Bueno, aplauso para Silvia, aplauso para Romy, gracias a las dos. Seguiremos conociendo acá en Altavoz distintas historias de vida para vivir mejor. Ya venimos.